Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Ya comenzamos otra vez la parte de las sesiones de manera presencial, bueno, en línea. Tenemos el gusto de tener a Nuria Acevedo. Ella es licenciada en neurociencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, y actualmente se encuentra realizando la maestría en el Instituto de Fisiología Celular. Eh, Muchas gracias por la conferencia, y pues ella nos va a hablar sobre el sistema de CRISPR-Cas. Agradecerles por darme la oportunidad de dar esta plática sobre lo que estaba haciendo en mi maestría. Y pues como tal el objetivo es compartir un poco de la técnica que estoy utilizando para desarrollar mi proyecto. Entonces, la plática va sobre el sistema de CRISPR-Cas. ¿Por qué han prendido su micrófono? Bueno, igual si tienen alguna duda, me pueden preguntar en cualquier momento. ¿Qué significa CRISPR? Bueno, CRISPR es un acrónimo para un término bastante largo que se llama en inglés, quiere decir Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significa significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. El acrónimo de CRISPR funciona bastante. Y bueno, este sistema se descubrió en procariotes bacterias. Entonces es un sistema que posteriormente se adaptó para utilizarlo en células de mamíferos, entre otras cosas. Entonces, la plática que les voy a dar, inicialmente voy a mencionarles un poco sobre las generalidades del sistema en procariotes, sus componentes, un poco de su historia y posteriormente ya cómo fue adaptado para poder utilizarlo como una herramienta de edición genética. Entonces, aquí tenemos ejemplificado una bacteria y estas se encuentran, pueden ser infectadas por virus. Entonces, este sistema lo que hace el sistema CRISPR-Cas es un sistema de inmunidad adaptativa que se da por 3 pasos: adaptación, expresión e interferencia. Inicialmente, cuando se da la infección por un virus, el virus introduce su DNA a la bacteria y entonces esta parte se conoce como protoespaciador, que es simplemente la secuencia de DNA que se va a introducir a un arreglo de CRISPR. Esto se encuentra en el genoma de la bacteria. Y tenemos esta secuencia PAM, que es un motivo adyacente al protoespaciador, que va a servir para poder reconocer ya no como un DNA externo, sino parte de la bacteria. Y a la vez se tiene adyacentemente a este arreglo los genes que codifican para las endonucleasas que se conocen como CAS. Este sería el proceso de adaptación. Una vez que pasa esto, se transcribe este arreglo de CRISPR y se utiliza una secuencia de DNA, una DNA mensajero, que una vez que se da una infección, se une a una CAS. En este caso sería una endonucleasa que está pasando la DNA de doble cadena. Cuando se presenta otra infección, esta secuencia de RNA pica esta secuencia que inicialmente ya había infectado la bacteria, puede cortarla en la compañía de
fue muy sonado porque bueno, se dio un premio. Sin embargo, empezó a crearse de se descubrieron los arreglos en CRISPR en el tipo de bacterias. También se empezaron a tener algunas ideas sobre las soluciones. Posteriormente, en 2002, el sistema que se y se generó hasta el siguiente año, cuando se escucha bien. No, pues sí. ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí, ya se escucharon. ¿Qué tanto no escucharon? Todo. Es que, ajá, una parte se escuchaba un poco borroso. Ajá. Bueno, Eh, como al inicio de ahí. desde aquí, Ajá, ahí. básicamente toda. Una disculpa. Bueno, una disculpa, creo que eran mis audífonos los que no funcionaban. Bueno, les mencionaba qué significa CRISPR. Bueno, CRISPR es el acrónimo para un término bastante largo que significa Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente espaciadas. Este sistema se descubrió inicialmente en bacterias y arqueas, entonces pues en procariontes, y posteriormente, como mencionaré en la plática, se adaptó para utilizarlo como una herramienta genética, es decir, para cualquier tipo celular. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de las generalidades de su historia y posteriormente cómo ya se volvió una herramienta de edición genética y un poco sobre el proyecto que estoy desarrollando en maestría. Entonces, bueno, en este panel, en el panel A, tenemos las bacterias pueden ser infectadas por virus, entonces este sistema CRISPR-Cas en ellas funciona como un sistema inmune adaptativo. Entonces, bueno, una vez que se genera o bueno, que se da la infección, el virus introduce su DNA en la bacteria, por lo que, bueno, tenemos este término que es el protoespaciador, que es la secuencia de DNA, y una secuencia PAM, que es el motivo adyacente al protoespaciador. Esta secuencia se introduce en un arreglo de CRISPR ya propiamente en el genoma de la bacteria que fue infectada. Entonces ya es parte del genoma y es muy importante esta secuencia PAM para que la célula lo identifique como propio y no como un DNA extraño o ajeno a ella. Posteriormente, tenemos adyacentemente
los genes que están asociados a CRISPR, que son los genes que van a codificar para las enzimas, las endonucleasas, que son las Cas. Y bueno, este arreglo se transcribe, lo que va a generar un RNA mensajero, que posteriormente se va a unir a la Cas, y esto va a permitir que guíe a la Cas cuando se genera otra infección por parte de virus, y entonces van a identificar esta secuencia y entonces van a poder cortar el DNA del virus y de esta forma interferir con la infección que podría suceder. Entonces, bueno, básicamente en esto consiste este sistema. Y como mencioné, pero creo que no me escucharon, es que en cada una de las diapositivas pongo en la parte de abajo, cito la revisión en la que me basé para poner estas imágenes y estas diapositivas, por si ustedes quieren profundizar más en el tema, las puedan consultar. Igual al final de la presentación tengo el DOI por si lo quieren anotar. Bueno, en cuanto a su historia, este sistema tuvo mucho auge, bueno, ha tenido mucho auge en los últimos años en el campo, bueno, en la ciencia, pero se empezó como a investigar desde 1987. Entre 1987 y 1995 fue cuando se descubrieron los arreglos de CRISPR en las bacterias. Posteriormente, en 2002, fue cuando se le dio propiamente el acrónimo CRISPR, y también se descubrieron los genes que codifican para las endonucleasas Cas. Fue en 2015 y 2010 cuando ya se empezó a entender cuál era la función de este sistema en las bacterias, y que este sistema se basaba en generar cortes específicos en las cadenas de DNA. Y fue en 2012 cuando el sistema se reconstituyó in vitro, es decir, en un ambiente artificial que simula las condiciones fisiológicas, se reconstituyó y se habló del potencial que podría tener para utilizarlo como una herramienta de edición genética. Y fue en 2013 cuando, bueno, ya se comprobó que en efecto este sistema CRISPR-Cas se podía utilizar como una herramienta para modificar el genoma de diferentes animales, como pues células mamíferas, de mamíferos, plantas, etc. Y bueno, hoy en día ya la aplicación que tiene ya no solo va a nivel del genoma, como veremos más adelante. Las personas que fueron las encargadas de reconstituir este sistema en 2012 fueron las microbiólogas, las doctoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, las cuales fueron galardonadas con el Premio Nobel de Química en 2020, justo por este sistema CRISPR. Entonces, ellas dieron pie a que podamos utilizar el sistema CRISPR-Cas9 en específico como una herramienta de edición del genoma. CRISPR-Cas9 como tal, Cas9, las endonucleasas son como específicas para cada uno de los organismos, por lo cual hay diferentes clases de CRISPR, de Cas. En este caso, la que más se utiliza en la edición del genoma es CRISPR-Cas9, que es de la clase 2, porque solamente se necesita una endonucleasa para realizar el corte, a diferencia de otro sistema que requiere un complejo multiproteico. Entonces, bueno, lo que se espera con la edición del genoma, o la meta, es poder generar cambios que duren y pues esto se pueda seguir expresando en las siguientes generaciones de células o de organismos. Entonces, bueno, aquí tenemos a CRISPR-Cas9, que pues es la endonucleasa junto con todo la secuencia de RNA que se utiliza. Y este sistema funciona a nivel de células de mamífero, del genoma, por los mecanismos endógenos del DNA que se utilizan para repararse. Es decir, esta técnica que vimos en procariontes no es igual aquí en mamíferos, porque nosotros no lo teníamos endógenamente, sino que es algo que nosotros introducimos a las células. Entonces, bueno, lo que sí es propio de nuestras células o de cualquier otra célula es la reparación del DNA, ya que al no repararse puede generar muerte celular por no estar estable el genoma. Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales el DNA se puede reparar. En específico, o los que suelen ser como los más utilizados en este tipo de técnicas y en general por el DNA, es este NHJ, por sus siglas en inglés,
que quieren decir unión de extremos no homólogos, el cual, una vez que se realiza el corte, puede generar deleciones, es decir, que estos dos extremos se unan sin introducir nada. Entonces ahí hay una deleción o una inserción en la que se pueden pues introducir pares de bases, pero esto es al azar. Entonces de esta forma se puede generar un knockout, es decir, que se puede eliminar un gen. Esto funciona porque al generar estas deleciones o inserciones, el marco de lectura para generar el RNA mensajero pues se mueve, lo cual genera pues proteínas que no son funcionales o que no se puedan transcribir. También puede ser el caso que se presenten codones de paro y entonces ni siquiera se pueda pues transcribir como tal. Y tenemos otro método de reparación que es HDR, que es la reparación como directa por homólogos. Entonces, bueno, aquí es necesario una plantilla de DNA, pues un donador, que se vaya a introducir al sitio del sitio de corte y de esa forma, entonces tenemos un knock-in que introdujo una secuencia posteriormente al corte. Esta técnica, CRISPR-Cas9, no es la única que se utiliza para editar el genoma, sin embargo, a diferencia de las otras técnicas que existen, esta es mucho más barata por todas las cuestiones ya a nivel del experimento, a nivel de comprobación. Es eficiente ya que la edición puede realizarse en muy poco tiempo y que aunque necesitas como generar un RNA específico para cada secuencia, pues es mucho más fácil que generar toda una proteína como en las otras técnicas. Y también es muy eficaz porque, bueno, la eficiencia de edición es bastante alta. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No sé, si quieren preguntarme me pueden detener y si lo sé, se los contesto. ¿No? Ok. Bueno, en cuanto a los componentes y el proceso de la CRISPR-Cas, los principios y sus componentes son básicamente los mismos que les mencioné en los procariontes, solo que aquí hay una diferencia. Tenemos la endonucleasa y tenemos el RNA, pero aquí el RNA va a estar compuesto por dos partes. El cRNA, que es la secuencia de RNA que se une al blanco, o sea, al DNA blanco, más una secuencia, esta azul, que se va a unir al tracer RNA. El tracer RNA es una secuencia que va a unir al cRNA con la Cas9. Todo esto, pues, es necesario hacerlo porque, como ya mencioné, pues, es un sistema externo a nosotros. Entonces, se necesita todo esto para que funcione. Una vez que tenemos esas dos partes, es necesario unirlas y esta unión de la endonucleasa y del RNA se le conoce como ribonucleoproteína. Posteriormente, la ribonucleoproteína pues ya se introduce al organismo o la célula donde se quiera editar y esto va a ir a la secuencia blanco y pues va a realizar el corte. Y para esto es importante tener la PAM, que va a hacer que la Cas pueda unirse e identificar que este es el DNA que se requiere cortar. Y pues bueno, se realiza el corte. ¿Qué se puede hacer con CRISPR-Cas? Pues las aplicaciones son variadas, como ya mencioné, no solamente es a nivel del genoma, ya también se ha optimizado para que su edición se pueda dar a nivel de transcripción y a nivel del epigenoma. Bueno, aquí tenemos inicialmente los knockouts o knock-ins, que fueron los principales, los que ya mencioné, pero también se puede dar por la regulación transcripcional, en donde se puede propiciar como que se transcriba más un RNA o que se inhiba la transcripción de ese RNA. A nivel de epigenoma, que pues modifica las histonas, puede meter, en cuanto a su metilación o acetilación, a nivel de una base y también a nivel de 3D, es decir, en cromosomas, para pues, poder identificar dónde es que esta secuencia se encuentra en el cromosoma. Y bueno, hasta aquí hay alguna duda. Ya terminé más o menos con las generalidades y les explicaré un poco más sobre mi proyecto. No sé si quieran preguntar algo.
Bueno, como mencionó Cristóbal al inicio, yo estoy realizando mi maestría en el Instituto de Fisiología Celular y el proyecto, bueno, en el laboratorio en el que estoy es el laboratorio del doctor Luis Tobar. En él estamos interesados en entender los mecanismos endógenos que se activan en el cerebro tras una lesión. Entonces, el modelo que utilizamos es la isquemia. En este caso in vitro utilizamos un OGD, que es decir, privamos a las células de oxígeno y de glucosa. Y bueno, entonces utilizamos la isquemia, que es un evento, es un tipo de evento cerebrovascular en donde una de las arterias es ocluida y esto genera que la zona que estaba siendo irrigada pues tenga un daño irreversible. En este caso, el foco isquémico, donde todas las células pues mueren y ya no se puede revertir este daño, y en la zona que rodea al foco isquémico, que es la penumbra, en donde las células aún pueden ser salvadas. Es aquí donde pues casi toda la investigación en cuanto a isquemia se encuentra, porque pues queremos entender qué es lo que está pasando y cómo podríamos, en cuanto a terapia, mejorarlo. Sin embargo, en el laboratorio el caso no es a terapia, sino más entender qué es lo que está sucediendo ahí. En este caso yo me centro específicamente en una proteína que se llama ASK1, que es la sinasa regulada por señal de apoptosis 1, que está involucrada en una cascada de señalización que lleva a la transcripción de factores que promueven la apoptosis, que es un tipo de muerte celular. Y esta es activada por diferentes estresores, por lo que el OGD la activa. Y bueno, estos antecedentes como tal no los muestro, pero ya hay artículos en donde se ha visto que tras inducir la isquemia o en tanto animales y como in vitro, se activa ASK1 y también que al inhibirla, pues disminuye la muerte celular. Sin embargo, no es la única proteína que va a llevar a esta a cascadas de apoptosis o que va a activar apoptosis, entonces, bueno, tampoco es una disminución total. Y bueno, yo lo que hago es, la quiero quitar. Entonces, bueno, hago un knockout y mi knockout es in vitro. Voy a ejemplificar un poco, pues, la forma en la que hice el experimento. Entonces, lo primero y lo más importante es generar las guías. Y para esto, bueno, hay softwares en los que puedes entrar y son muy fáciles de utilizar. Únicamente necesitas la secuencia y ya una vez que esté ahí, pues el algoritmo que utilizan es encontrar, pues dependiendo la Cas que vas a usar, en este caso yo utilicé Cas9, entonces busca en mi DNA la secuencia PAM y de ahí me da como opciones, ¿no? Para las guías, y en lo que uno se tiene que fijar, pues es como en el porcentaje del blanco, o sea, de actividad en el blanco que va a tener esa guía, pero también en la actividad que puede tener fuera del objetivo, ¿no? También esto es importante. Y bueno, posteriormente también al pedirlas, que son lápides acompañadas a los proveedores, pues ellos te pueden dar como cierto respaldo de que esas guías van a funcionar. Una vez que ya tienes tus guías que llegaron, pues es introducir la maquinaria, y la forma en la que se puede introducir, pues es variada. Puede hacerse por plásmidos, en donde se pone la secuencia de la Cas y de la guía de RNA, y posteriormente se transfecta a las células con eso, es decir, se introduce el plásmido a la célula, y posteriormente, bueno, esta tiene que viajar al núcleo y ahí necesita pues activarse todo el mecanismo de transcripción y de traducción de la célula para generar la Cas y la guía. Y una vez que ya se generaron, unirse y posteriormente entrar al núcleo de nuevo y buscar la secuencia. Entonces, pues como podrán ver, es un proceso bastante largo que puede generar citotoxicidad porque pues está expresando mucho tiempo las proteínas, además de que puede generar muchos off-targets porque pues está todo el tiempo ahí, y también pues es más tardado porque hay que esperar a que se traduzca y se traduzca toda esta maquinaria. Y la técnica que yo utilizo es la de los complejos de ribonucleoproteína, en donde ya no utilizamos la maquinaria de la célula, sino que nosotros introducimos este complejo como tal a la célula. Entonces, bueno,
antes de todo, pues formamos afuera de la célula los complejos, lo introducimos y pues ya esperamos a que se haga la edición. La forma de introducir la maquinaria se puede dar por electroporación, nucleofección o lipofección, que todas estas técnicas lo que se basan es en generar o en hacer más permeable la membrana plasmática para que estos materiales exógenos puedan introducirse a la célula y pues llegar al sitio deseado, que pues, sería el DNA. Una vez que ya está introducida la maquinaria, se realiza el experimento. Entonces, bueno, en este caso yo muestro cómo tengo mis células. Se hace la nucleofección, que es realmente rápida, y después se espera unos días a que las células reposen y pues esperar que se genere la edición. Y pues posteriormente hay que evaluar que sí se están editando las células. Entonces, pues para esto se extrae el DNA de las células que se cree que pudieron ser editadas y se comprueba por una reacción en cadena de la polimerasa, más que nada por los productos que podemos ver por el peso que tengan, el tamaño. Y una vez que ya tenemos eso y que por el peso y toda la parte que ya teníamos de la planeación de las guías, la tenemos que mandar a secuenciar para estar seguros a nivel de secuencia y ver que sí es. Y como en este caso yo estoy haciendo un knockout, la forma en la que se repararía sería por la unión homóloga. Entonces, bueno, aquí no para todas las células va a ser lo mismo. Va a haber diferentes tipos de secuencias en la zona donde yo corté. Puede haber inserciones o deleciones, como mencioné. Y otro control que se puede realizar es a nivel de la proteína con un Western blot para ver que no se está expresando y que pues la edición se realizó tanto a nivel de genoma y esto está afectando en la expresión de la proteína. Y bueno, en cuanto al diseño experimental, tenemos las células, el cultivo, se transfectan con los complejos de ribonucleoproteínas. Después hay que seleccionar las células que pudieron estar editadas, transfectadas, y después se extrae el DNA, se amplifican, como ya mencioné, y se secuencia. Y bueno, hasta ahorita es un poco más tardado de lo que yo aquí estoy explicando. Y en cuanto a los resultados que muestro, pues no son muchos aquí. Simplemente estoy aquí mostrando unas micrografías de mis cultivos celulares, de mis células en campo claro. Y pues aquí yo utilicé un marcador, un fluoróforo que se une a una parte del complejo de ribonucleoproteína. Entonces es posible pues verla a microscopio. Y pues haces como el sobrelape entre el cultivo y este marcador y pues pude observar que hay unos puntos en donde las células pues muestran este rojo indicando que podrán estar, que se transfectaron. Y pues aún falta bastante, tengo que checarlo a nivel del genoma y todos los como puntos de revisión que ya les había, de análisis que mencioné. Y pues sería todo. No sé si tengan una duda. Creo que esto fue muy rápido. ¿No? Pues deja un cachito en lo que escriben las preguntas. En este caso igual podemos leer la parte de los mensajes. Ah, bueno, creo que no hay. Creo que los puedo ver yo y no hay muchos. ¿Estás coordinando o tomando? Sí, chicos, recuerden que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para Nuri, incluso pueden levantar su mano y nosotros les damos la palabra, incluso para darle alguna felicitación. Bueno, si quieren, dejo de compartir para poder vernos. Y ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para Nuri? ¿Cómo sabes si alguno no fue al baño y se tardó 10 minutos? Igual nos permitirían tantito para darle la constancia, por favor. Sí, adelante. ¿quieren que deje de grabar esta parte o sigo grabando? No, sí. Si se puede grabación, pues sí, por favor. Ok.
2 minutos, por favor. Es que el internet está un poquito lento, entonces estoy cargando. ¿Ya se ve la pantalla? No, todavía no se ve. Ya se está empezando la función. Listo, ya se ve ahí. Eh, Hola, perdón. Cuando Student Interest Group in Neurology, Chapter México, agradece a la licenciada Nuri Acevedo Garduño por la ponencia que nos acaba de dar sobre CRISPR, que fue impartida el día de hoy. Y pues la verdad, te agradecemos mucho por dar la plática y de antemano una disculpa por las dificultades técnicas. Pues muchas gracias por haberme invitado y poder hablarles un poco de lo que estoy haciendo en mi maestría. Igual si tienen alguna duda o así me pueden contactar y pues no tengo ningún problema en contestarles cualquier duda. Gracias. Sí, muchísimas Muchísimas gracias, Nuri. gracias. Esperamos volver a verte pronto con nosotros. Claro, ahí nos mandamos mensajes, no se preocupen. Sí, muchas gracias. Y para el resto de la audiencia, muchísimas gracias por venir. Recuerden enviarme un mensajito privado con su nombre, para revisar lo de la emisión de las constancias. Y muchísimas gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias, nos vemos. ¿Les mando la grabación o les llega a ustedes? Supongo